Mi estimado telepensante, España a la derecha. Yo le voy a contar los hechos. El 28 de mayo, el PP se quedó con el 31,5% de los votos frente al 28,2% del Partido Socialista. Y esto ha transformado un poco el mapa político en España. Se habla de un giro a la derecha del país que además completó Vox, ¿no es cierto?, que obtuvo cerca del 7% de los votos, triplicó su número de concejales municipales, entró a 4 parlamentos locales en los que antes no tenía presencia, y con todo esto Pedro Sánchez llamó a elecciones para el domingo 23 de julio. Para hablar de este tema está con nosotros Jorge Martín Frías, director de Disenso, la fundación que está asociada a Vox. Jorge Martín Frías es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Además, ha trabajado en la elaboración de informes políticos y como responsable de formación de FAES, cofundador y editor de Red Florida Blanca, y entre los años 2010 y 2015 fue asesor en el gabinete de la delegada de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Jorge, gracias por estar en Esfera Pública y comentarnos, hacer el análisis. ¿Cómo es esto del triunfo de la derecha en España? Bueno, en primer lugar, Vanessa, muchas querida y admirada en esta fundación y en esta casa, así que eso vaya por delante. Respecto de la pregunta de cómo ha quedado el escenario, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, los resultados obviamente fueron muy buenos. Hay que tener en cuenta que bueno, en España se decidían una serie de gobiernos regionales autonómicos y en este caso pues Vox ha sido decisivo para que muchos gobiernos se pueda desalojar al Partido Socialista Obrero Español. Hay que tener en cuenta que el modelo de España es de democracia parlamentaria, o sea, no es presidencialista. Es decir, un partido puede ser la lista más votada, pero si no suma mayoría absoluta en el número de escaños, el resto de partidos pueden hacer una coalición de gobierno, lo que sea. Y en este caso, pues Vox en ese caso ha sido decisivo, como bien has dicho, triplicó. Hay que tener en cuenta más que es muy difícil, sobre todo, entrar a hacer política en el territorio local y regional, porque exige un mayor esfuerzo. Y bueno, y España se levantó más esperanzada ese lunes. Es verdad que el PSOE para el resultado que obtuvo fue malo, pero no fue tan malo como debería haber sido, en mi opinión, castigado. Creo que perdió 600.000 votantes, más o menos, respecto de las del 19. Pero en este caso, sobre todo, lo que le falló al PSOE fue su izquierda, lo que está más allá del PSOE, que es pues, Podemos, las organizaciones que forman esta nueva partido político que se llama Sumar. Y bueno, entonces el PSOE ha sido efectivamente penalizado, bueno, es decir, Pedro Sánchez y el PSOE, pero en mi opinión debía haber sido mucho más severo el castigo, teniendo en cuenta que es un gobierno que ha incorporado a la elección del Estado a los herederos del partido, a los herederos de ETA, Bildu, que han metido también la dirección del Estado a los separatistas. Sé que en Chile esto puede sonar porque no hay ese tipo de problemática, bueno, de terrorismo sí, pero no de territorios. Eh,
bueno, de problemas inventados por los separatistas y luego, obviamente, Podemos. Y todo eso ha sido recibido, ha sido un castigo muy severo, hasta tal punto que Pedro Sánchez se vio forzado al día siguiente, no sé si el lunes o el martes ya, porque aunque fue hace nada, a convocar elecciones generales. Eh, Esta convocatoria responde a este adelanto electoral, puesto que las elecciones iban a ser previsiblemente iban a ser en diciembre de este año. Hay que tener en cuenta también que entre medias estaba la presidencia de la Unión Europea, que son 6 meses, porque son rotativas, y es, de hecho, nadie, ningún analista pensaba que Pedro Sánchez pudiese hacer un adelanto electoral, puesto que todo el mundo más o menos lo que preveía es este hombre va a utilizar la presidencia de la Unión Europea para sacar, en fin, para sacar pecho, para tener una agenda internacional y que le pueda ayudar en vistas a las elecciones de diciembre, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque nadie en España, a alguna persona, le sospechaba que fuese a hacer el adelanto electoral. Y el adelanto electoral lo hace, en primer motivo, porque él necesita tener a su partido secuestrado, sin poder eh, hacer un análisis crítico que le hiciera responsable a él, porque la campaña electoral eh, fue mucho en clave nacional. Y luego también, por un lado, ante la impotencia de no querer quemarse más e intentar tener algún tipo de incentivo o de as en la manga, ¿no? Esto, de hecho, ahora lo estamos viendo con distintas medidas o anuncios que va haciendo. Pues el otro día decía de repente que hubiese ya 6 debates, uno por semana. Y bueno, eso demuestra un poco, yo creo que, en mi opinión, que Sánchez está... Sánchez y el PSOE, que por cierto yo, si me permites, quiero dejar claro que en España hay una manía, en cierto modo, por una parte de una derecha sociológica o de algunos partidos que tienden a hablar del sanchismo como separándolo del PSOE, ¿no? Es como, hay un PSOE bueno y hay un PSOE malo. Y no, el PSOE es el mayor problema que tiene España en las últimas décadas. Esto no es una cuestión ya de Sánchez. Sánchez será malo, malísimo, pero el PSOE lleva contribuyendo desde hace años al separatismo, a toda esta agenda liberticida, a pactos con la ETA y por tanto, de hecho, esa es la historia del PSOE. Porque el PSOE es un partido que tiene más de 100 años, que también fue partícipe en un golpe de Estado de nuestra historia y que de hecho por eso también persevera en esa famosa ley de memoria democrática que permite, por un lado, tergiversar y manipular la historia de España, pero para empezar también para blanquear la suya propia y que no se hable de eso. Entonces, bueno, esto guardo silencio porque cojo carrerilla y puedo, porque también la ley de memoria democrática es una cosa que, a pesar de que pueda parecer local, yo creo que responde a una agenda global, cambiando obviamente las distintas cuestiones específicas, ¿no? En cada país, pues en unos casos con el tema del indigenismo, en otros casos con tal, y bueno, y que no es algo exclusivamente español. Puede ser que el español, en tanto en cuanto ha sido los gobiernos que más han avanzado en ese camino. Y lo peor, y también podemos ir luego a ese debate si quieres, es que esa agenda, esa ley de memoria democrática, que para quien no lo sepa, manipula la historia de España y viene a decir que las únicas constituciones que fueron buenas fueron las republicanas, y que incluso atenta contra la libertad de cátedra. Esa ley, la actual era de memoria democrática, pero la anterior era la ley de memoria histórica. La ley de memoria democrática viene a empeorar y a ser todavía
más dura que la más liberticida que la ley de memoria histórica. Pero la ley de memoria histórica, que fue impulsada por un gobierno socialista, no fue luego derogada por un gobierno de centro-derecha del Partido Popular. Lo mantuvo y, por tanto, lo legitimó. Claro, y ahí mira, hay varios rasgos que uno observa se repiten, ¿no? Cambian los actores, pero se repiten. Primero, la alianza de esta izquierda socialista con los elementos antisistémicos, digamos, ¿no? Con los elementos antiinstitucionales, que están en todas partes así. O sea, tú, no sé si sabrás, pero aquí en Chile apenas Boric, que es equivalente, ¿no es cierto?, digamos, al Podemos más extremo, ¿no? Llega al poder, lo primero que hace es indultar a los vándalos, comillas vándalos, ¿no es cierto? Y de o sea, saca las querellas de seguridad interior del Estado, después indulta, etcétera, etcétera. Bueno, ellos hacen entonces siempre aparecen en el escenario político con estas alianzas, ¿no? Esta izquierda con estas alianzas bastante poco razonables desde la perspectiva de lo público, o sea, debieran de ser castigados, como dices tú, muy fuertemente si es que tienen alianza con la gente que quiere destruir la democracia, destruir la república, las instituciones, la paz social, etcétera, ¿no? De ahí tenemos otro aspecto más que está en esta ley de memoria histórica de la que estás hablando tú, que acá también viene la conmemoración de los 50 años, ¿no es cierto?, del quiebre institucional, y también se está hablando de un poco avanzar una ley mordaza respecto de castigar a quienes tengan una visión distinta a la historia de la que tiene esta izquierda, que es absolutamente extrema y de una locura en términos de la falta de objetividad, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro elemento más. Pero además tenemos otro elemento en lo que pasa con la derecha, ¿no? Lo que tú acabas de comentar, que es que cuando la derecha llega al poder, tampoco hace los cambios que serían necesarios, y eso probablemente porque el aparato estatal, porque la maquinaria instalada está muy capturada en los países por operadores políticos. Estos tres elementos se repiten y se repite también esto de la agenda, ¿no? Eh, y Sí, en pero Chile, en esto, sí, perdona, Vanessa, es decirte que en el caso español, desde luego, no corresponde a una especie de deep state. ya. Ujú. Es peor todavía. Esto corresponde a que libremente hay unos supuestos partidos de centro derecha que compran o sienten que para ser legitimados ellos como opción política deben asumir el marco ideológico, político y legislativo que ha establecido la izquierda. No solo debe, en algunos casos, de hecho, asumir lo que ya hicieron antes, sino que en algunos casos, por lo menos en el particular de España, han sido incluso unos adelantados. Voy a un ejemplo. Imagino que sabrás que aquí en España, a nivel nacional, se aprobó una ley trans, que era un auténtico disparate. Generó un debate nacional muy importante. En Europa se está viendo, en Estados Unidos también, pero sobre todo en Europa se está viendo que muchos gobiernos que aplicaron esas agendas legislativas que permitían a los niños hormonarse, operarles, que además con unas edades muy, muy tempranas y obviamente con efectos irreversibles, en muchos países esas agendas se están echando ya para atrás porque están viendo los procesos negativos. Bien, pues por ejemplo aquí en Madrid, donde Madrid hacia afuera, pues hay una persona que gobierna que parece que es el referente a seguir por la libertad y demás, pues ese gobierno en el año 2016 aprobó una ley trans en la cual se ha servido de inspiración incluso el gobierno de Sánchez. Esto no lo digo yo. Esto hay artículos de catedrático, un catedrático, por ejemplo, de filosofía del derecho, que es muy bueno, que está en El Mundo, que cuenta toda la cronología de cómo surgen esas leyes. En este caso, empiezan a nivel autonómico. Y esto lo traigo más también a colación, no solo ya de cómo ellos avanzan, sino de lo que es peor. Esta ley, por ejemplo, además de que permite quitar la patria potestad de los niños a los padres. Si tú, por ejemplo, pues tu hijo te dice, me siento niña y quiero hormonarme,
Pues tú le dirías, oye, espérate a los 18 años de edad, estás en la adolescencia o tienes 7 años, vamos a esperar, pues bueno, pues tu hijo te puede denunciar y demás. Pero hay otras cosas que esa ley, en este caso la de la Comunidad de Madrid, todavía vigente, tiene, que son, por ejemplo, que en las bibliotecas públicas no permite que haya libros que cuestionen las cosas LGTBI, lo cual es un atentado contra la libertad en su sentido más amplio. Pues estamos hablando de que no haya en las bibliotecas, o sea, es decir, es como tú de toda esa librería que veo por un lado que tienes tu querido Nietzsche y demás, te dijeran en Chile, usted no puede, en esta biblioteca no puede haber autores ni listas ni del idealismo alemán porque hacen daño a la ilustración, que es la filosofía por excelencia que adopta este gobierno. No sé si me explica un poco bien Sí, el claro. asunto. Ujú. Entonces, este caso en concreto aparte demuestra aparte que a veces, digo, no solo, y aquí hay que ir a otra cosa importante, no solo la importancia de lo cultural, que es previo a lo político, que es lo único, en mi opinión, que puede explicar que determinados gobiernos de un color supuestamente de no izquierda puedan adelantarse en agenda legislativa incluso a la propia izquierda, por decirlo de algún modo. Y eso, en mi opinión, va por la parte cultural, de toda esa apropiación que se ha hecho toda la izquierda de todos los ámbitos a través de la educación, las universidades y de todo, y que ahí la derecha, para sentirse, se cree que para ser moderna, por decirlo de algún modo, tiene que comprar o introducir o ser una avanzada de todos esos temas culturales. Y para mí es este uno de los grandes problemas que tenemos en España, en Chile, básicamente en todos aquellos países, en muchos países, aunque también hay muchos motivos para el optimismo, he de decir. Perdona la interrupción que te hice, pero para mí era, porque en el caso de España es peor, porque no es tanto una cuestión de deep state como una decisión como un ejercicio de voluntad libre de unos determinados líderes políticos, de determinadas organizaciones que toman ese camino. Pero acá también nos pasa eso. Acá la derecha de Chile Vamos ha promovido toda la agenda LGTBIQ+, y todo el tema, ¿no? Y todo esto además a través de esta Agenda 2030, que, claro, juega con la deseabilidad. ¿Quién estaría en contra de que se termine la pobreza, que tengamos un planeta sustentable, que todo ande bien, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos perfectamente en los 169 artículos que esto tiene, la opresión a la que nos lleva a apoyar esto, y en Chile fue implementada primero por Bachelet y luego el presidente Piñera lo siguió profundizando, y todo el mundo Aquí juega fue este... Mariano Rajoy, aquí fue el Partido Popular el que introdujo la Agenda de 30, el que firmó. Entonces, ¿podemos celebrar el triunfo del Partido Popular o estamos Vamos a mal? hablar sobre todo el triunfo de Vox, obviamente, de que, bueno, lo positivo es que hay una fuerza política que tiene un ideario muy claro, que lo defiende y que tiene además una agenda política que además se llama Agenda España. Algo en nuestros tiempos muy disruptivo o que puede ser además, como he visto, como algo peligroso, el tener una agenda sobre todo destinada a pensar en los intereses nacionales, ¿no? Precisamente frente a esa Agenda 2030, que es, bueno, es un ejercicio, es un experimento, una forma más es una expresión clara del globalismo. Eh, Hay que recordar que no podemos confundir globalismo con globalización. La globalización es una cosa obviamente buena. De hecho, en España hay un documental maravilloso que se llama España, la primera globalización, por el tema ¿no? de descubrimiento y de todo esto. Y el globalismo es una ideología que lo que persigue es imponer, homogeneizar distintas sociedades de acuerdo a unos parámetros.
Y eso, y que además tiene un claro componente antinacional. Antinacional. Es decir, de disolver nuestras naciones. Y esto para mí, de hecho, es una de las cosas peores que tiene la Agenda 2030, que es una expresión más, digo, de todo ese globalismo y de otra serie de organizaciones supranacionales que están totalmente, en mi opinión, desautorizadas y deslegitimadas, ¿no? O sea, desde su propia, no me voy a atrever a decir de su propia fundación, pero la propia ONU tiene una carta fundacional que se supone que la deben cumplir todos sus integrantes, miembros integrantes. Pues bueno, que cada uno se coja país por país y coja esa carta y mira a ver quién la da esto, ¿no? También hay otro debate muy interesante que aquí creo yo, que es el orden liberal, ¿no? En el ámbito internacional. El orden liberal tal vez mm, su éxito, sin quererlo, ha conducido también a que cuestionemos un poco hasta qué punto ha sido positivo o por lo menos no ha fracasado, ¿no? Porque claro, ese orden internacional liberal sí parte del derribo, la caída del muro de Berlín, ya no pasa nada, el fin de la historia y todo esto que ya conocemos. El Máximo Cultural, en el 68, también. Bueno. Pero claro, en este orden liberal, sobre todo, prima, entre otras cosas, un liberalismo, que es el económico. No es el político, es sobre todo el económico. Y lleva a caer en, por ejemplo, de pensar que el, el mercado como elemento democratizador, ¿no? Entonces se llega, por ejemplo, y se incluye a China en la Organización Mundial del Comercio en 2000 o 2001, si no me equivoco, pensando que a través de esa, ¿no? de la economía, el mercado como elemento democratizador, va a llevar y conducir a China a una democracia liberal, abierta y demás. Lo cual, yo tampoco quiero ser injusto, porque de verdad que mirarlo con 20, 22 años, pues es más sencillo que verlo ahí, ¿no? Como siempre pasa a la hora de analizar ¿no? Las cosas con un poco de perspectiva histórica, aunque 20 años no es nada, pero evidentemente ahí China coopta todos esos organismos y China se ha apoderado de ellos. Igual con la OMS y todo esto. Y al final estos organismos supranacionales además no responden en muchos casos, bueno, no, a los intereses de las personas. Todos se envuelven en la capa de la humanidad, ¿no? Pero siguiendo un poco en este caso, aunque no sea muy correcto, a Carl Smith creo que decía, la humanidad no existe como tal, ¿no? O sea, que decir, es el velo que siempre nos intentan introducir para esto. Perdón, ya me callo. No, sí, calza absolutamente con lo que hemos estado viendo. Hablaba con Pablo Muñoz en una entrevista hace una semana atrás. Él tiene un canal en Canadá y me contaba que a Trudeau le acaban de descubrir que él está financiado por el Partido Comunista Chino. Trudeau declara Canadá el primer estado postnacional en 2015. Y ha avanzado la agenda que destruye psíquicamente a los niños, que impide el trabajo sobre su identidad y por lo tanto sus posibilidades de... Ahora yo estoy escribiendo un artículo justamente para Disenso sobre la familia y cómo Deleuze y Guattari promueven el esquizofrénico. El esquizofrénico vendría siendo como lo que ellos, el homo natura, ¿no? A partir de este concepto freudiano de que la guagua, de que los bebés son perversos polimorfos y que las familias los reprimen y que a partir de la represión entonces surge el humano que se adapta al capitalismo porque el capitalismo te lleva a ahorrar y entonces, bueno, todo esto avanzado por China, porque el problema de la gente es que la gente dice, pero ¿para qué avanzar esto? Si esto se hace porque tenemos que ser inclusivos, porque esto... No, el tema es que cuando un niño no puede desarrollarse en un ambiente familiar, con su espacio íntimo, cuidado,
uno lo transforma en un esquizofrénico, es decir, una persona sin estructuras y barreras psíquicas muy fácilmente manipulable, y eso a China le conviene porque es la decadencia total de Occidente si es que nosotros las nuevas generaciones salen así. Ahora la pregunta es qué pasa con una derecha como el Chile Vamos, como el PP, que donde no hay absolutamente ninguna resistencia a todo esto. Y luego también te quiero preguntar por el rol de Vox, porque en Chile tenemos al Partido Republicano, que hasta un Bueno, cierto punto se Partido, homologa, ¿no? de hecho, el Partido Popular, de hecho, tiene un acuerdo que se firmó, creo que en el 2015, por su secretaria general con el Partido Comunista Chino. Perdón. Sí. Ahí estoy, sí. A ese nivel, entonces tenemos en definitiva una alianza clara que es evidente para todo el mundo. ¿Y qué pasa con los españoles que reaccionan dándole un gran apoyo al PP? Y todo esto no importa, al ciudadano no importa, no llega, no. ¿Por qué no tiene una caja de resonancia? O sea, ¿al ciudadano occidental le importará que China intervenga en sus asuntos, incluso al extremo de que se copia el sistema chino en todo lo que es el manejo de la pandemia, etcétera? ¿Qué está pasando, digamos? ¿Qué pasa y también con las élites políticas en esta materia? Bueno, de hecho, recordemos que China, al principio de la pandemia, era un referente para muchos gobiernos en la gestión de la pandemia. Yo recuerdo artículos en distintos medios de España de gente bien formada, catedráticos y demás, que, bueno, que alababan la capacidad de China para encerrar a la gente y la disposición, o sea, en fin, es que claro, la pandemia más de hecho es también un punto de inflexión, creo yo, para que también mucha gente haya abierto un poco los ojos, ¿no? Por ejemplo, en Europa, cuando estuvimos viendo que en España que estábamos desabastecidos, se había echado la industria fuera. Y recuerdo algún caso que habría que comprobar, porque la memoria siempre me falla, en el que no sé si eran mascarillas o guantes o algo, se había pedido a los alemanes. Y los alemanes no lo dieron porque, bueno, lógicamente, dieron prioridad a su población. Entonces ahí el tema de China de ese desabastecimiento. Pero bueno, respecto de lo que decías, yo creo, no obstante, que hay motivos para el optimismo porque ya está Vox y eso, para empezar, lo que deja claro es que ya hay una serie de personas que sí están preocupados por estos temas, ¿no? Que antes no lo estaban o no tenían una herramienta a través de la cual poder expresarse y con la que identificarse y dar su confianza. También es verdad de decir que los medios de comunicación no ayudan tampoco porque hay muchas cosas que no se cuentan y que las cuentan ya cuando están forzados a contarla. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema de inseguridad. Es verdad que en algunas partes de España más que en otras, ¿no? Y cada vez por te salen casos y no dicen la nacionalidad de la persona. Si es del este, sí, pero si otros no. Y no lo dicen o no, hay debates que no se quieren abrir, porque te tachan rápidamente, coges el abecedario de las etiquetas para desactivar debates y que no se pueda hablar, a pesar de que haya datos, de que, por ejemplo, si tú coges el porcentaje de personas que hay en la cárcel de origen extranjero y no extranjero, obviamente la de origen extranjero el porcentaje es menor respecto del porcentaje de españoles, pero si tú coges el porcentaje respecto del porcentaje total de extranjeros en España, pues es muy inquietante. Y esto lo pongo como ejemplo de que eso los medios no lo van contando. Los medios no hablan de la Agenda 2030 y si hablan es para beatificarla, no es para cuestionarla. Ahora de repente hay veces que se ven forzados a ellos. No hay nada más divertido o triste, por ejemplo, de ver cómo algunos medios españoles
han empezado, en algunos casos, a asumir el mensaje de Vox, sin decirlo, obviamente, porque al final la realidad se ha impuesto. En este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de la soberanía de los recursos, o incluso respecto de la Unión Europea, porque de repente se llevaron las manos a la cabeza, porque la Unión Europea resulta que a ojos ya de ese partido supuestamente de una izquierda, que ve que, bueno, no es que vea que tiene una agenda globalista o progre, en el peor de los, vamos, en el sentido despectivo y negativo, sino porque en este caso, como había pasado con España, pues de repente ve, porque de hecho ellos en Europa votan lo mismo. En Europa, el PSOE, el Partido Popular y la izquierda votan lo mismo y votan auténticos disparates. Entonces, ahí de repente se cayeron del caballo y de repente hasta hubo un periódico que editorializó diciendo que, bueno, que si la Unión Europea no giraba, que claro, que había que empezar a desconfiar un poco de la Unión Europea. ¿Sabes? Y simplemente esto era por un caso concreto que afectaba a este partido, entonces ahí los medios sí, pero los medios no lo cuentan. Si los medios simplemente informaran a secas, sin adjetivos, sin nada, informaran, te digo yo que mucha más gente iba a estar inquieta o pidiendo una defensa de un determinado ideario frente a otro tipo de opciones. ¿Qué es lo que ofrece el PP a la gente que sea distinto del socialismo, si es que están aliados con China, promueven la Agenda 2030, ¿No? Y se no, levantan para aplaudir a Gustavo Petro en el Congreso de los Diputados. Y se levantan para aplaudir a Gustavo a un Petro en el terrorista. Congreso de los Diputados. Eso hay imágenes. O sea, es que todo esto que estoy diciendo es buscar en Google y se ve. Entonces, ¿qué es lo que ellos le ofrecen? ¿Por qué la gente vota por el PP? Bueno, yo creo que hay, para empezar, cada uno es libre, obviamente, de votar lo que estime oportuno. Por otro lado, yo creo, bueno, que siempre hay un principio de, de conservación o de conservador en un sentido para mí, no negativo, porque yo sobre todo me defino como conservative, ¿no? En el sentido, sobre todo más británico, bueno, o español, el estilo de... y bueno, yo creo que la gente, por un lado, por lo conocido, por porque el PP cuando gobierna sanea un poco las cuentas, pero un poco también porque cuando estuvo Rajoy subió la deuda pública más que incluso yo creo que hasta el actual gobierno y subió como 20 impuestos. De hecho, subió más impuestos de los que llevaba contemplados en su programa político el Partido Comunista. Sí, el Partido Comunista. Pues entonces, bueno, las sociedades a veces, pues yo creo que sobre todo votan ya un poco por lo conocido. Luego también hay que tener en cuenta, bueno, pues las tendencias también un poco. También de ahí, España es una población muy mayor y también por eso, bueno, pues yo entiendo que también por otro lado el mensaje de Vox no llega, o sea, es decir, llega ahora mismo obviamente con mucha más fuerza que hace poco, pero yo te animo a que a que cojas una semana, no te digo que dediques toda la semana a Vox, ¿no? Las 24 horas, pero que cojas, ¿no? Y vayas un poco al Twitter de Vox, donde se está contando más o menos toda la actividad de Vox y demás. Y que te hagas una leída de 7 digitales españoles por la tarde. Verás que en ninguno de ellos vas a encontrar algo de Vox. Si lo encuentras será casi abajo del todo y en chiquitito. Ojo, si es algo negativo de Vox, en primera plana. Y aunque sea una cosa ridícula. Para que te hagas una idea,
Vox fue el partido que es el partido que más ha defendido férreamente los principios de la libertad y los derechos individuales que están contemplados en nuestra Constitución. Cuando el gobierno nos encerró con estados de alarma, es decir, con el voto de todos los partidos en el Congreso, de los diputados, y Vox, ante el Tribunal Constitucional, logró que este dictara que eran 2 estados de alarma fueron inconstitucionales. Para que te hagas una idea, al día siguiente, una portada de un medio nacional, de mi izquierda, ponía el Tribunal Constitucional encuentra inconstitucionales los estados de alarma. Pero no dice quién, gracias a quién. Te garantizo que si hubiese sido otro partido hubiese puesto de... ¿Ves? Eso también hay que tener en cuenta que Vox todavía no está llegando a mucha gente, porque todavía, y cuando llega a veces llega manipulado o tergiversado. O sea, ten en cuenta que están intentando poner constantemente los cuernecitos y el rabito del demonio a Santiago Abascal, a todos los líderes de Vox. Es lo que se hace constantemente. Bueno, un poco se lo repite también acá con el Partido Republicano. ¿Qué pasaría si hubiera un partido a la derecha de Vox? ¿Podría Vox tener más oxígeno para actuar, ser menos etiquetado? ¿Relajaría un poco la posibilidad de llegar a más gente? Porque hoy en día, como tú muy bien dijiste, sacan el abecedario de las etiquetas y con eso clausuran el debate. Pero cuando hay un partido más a la derecha de Vox, luego ya necesariamente tiene que irse a pegarle a ese partido y ahí quizás habría más espacio para llegar a la gente con menos etiqueta y poder plantear debate. ¿Qué piensas tú de esto? Yo creo que para empezar no hay que ser miedos y que hay que ser optimistas. Y fíjate que te lo dice una persona que se declara normalmente pesimista. Porque soy un optimista con experiencia, como decía, creo que era, no sé si Churchill o algo. Eh, pero también hay que decir que es verdad que está toda esta visión, pero también es verdad que Vox ha logrado inclinar el tablero. O sea, es decir, Vox ha logrado, y esto tiene un valor que nunca será reconocido, si el centro estaba, si esto es extrema izquierda, bueno, toda esa cosa que ya no sé ni cómo llamarla, y esto es derecha, tal, o si quieres sentido común, insensatez, por decirlo de algún modo, si ese centro, famoso centro, al que tenemos que poner, ¿no?, un fetiche, ¿no?, y rezar todos los días a alabar por el centro, que es la nada, Vox ha logrado que si ese centro estaba inclinado hacia la izquierda, se haya inclinado hacia la derecha. O sea, es decir, sí que es verdad que, sin embargo, los marcos los ha puesto Vox. Eso sí que es, aparte, obviamente, del crecimiento y el respaldo electoral que ha obtenido como recompensa por toda esa labor, ese es un mérito total que sí que ha tenido Vox. Y que incluso ese partido en izquierda a veces intente parecer Vox. Otra cosa es que diga una cosa, luego haga la contraria, en el programa electoral, en un programa electoral digan que a favor del plan hidrológico nacional en una comunidad autónoma, pero otra comunidad autónoma te dice el líder de allí que nada de eso. No, yo no creo honestamente que sea necesario o sea, honestamente creo que asumir ese planteamiento es un planteamiento inspirado en cierto modo en la resignación, ¿no? Porque no, oye, no, tienen que venir alguien que esté más que yo para que a mí a su vez, ¿no?, me legitime y para que a su vez me legitimen los otros, ¿no? Y eso entonces, en cierto modo, es un punto de partida de fracaso, por decirlo de algún modo. Yo creo que, bien al contrario, lo que se debe hacer es no ruir ni de lejos de tus principios y de tu agenda
y de lo que amas y por tanto lo que defiendes, y seguir creciendo. O sea, que decir, el caso de Vox es una prueba de éxito a día de hoy. Está en muchos parlamentos autonómicos, está en la Unión Europea, está en el Parlamento Nacional como tercera fuerza política, está introduciendo temas en la agenda de España, está logrando no solo introducir temas ya de carácter puramente institucional o político, también en el ámbito cultural, ya sea a través de esta propia casa que preside Santiago Abascal y que tengo la honra de dirigir, sino también, por ejemplo, funda un sindicato que se llama Solidaridad. Vox lo que hace es, voy a plantar cara, a comparecer en todos los ámbitos, en el político, en el cultural y en el social. En el político, en los parlamentos, en las instituciones y demás. En el cultural, a través de esta fundación y otro tipo de actividades. Y en el social, a través propio del sindicato o de convocar manifestaciones. Vox fue el partido, los estados de alarma, porque son declarados inconstitucionales posteriormente. Claro, el Tribunal Constitucional, que es una cosa que es un poco que hay que pensarse, pues en fin, de acuerdo a la utilidad, ¿no? O sea, que decir, si tú pones un recurso sobre un tema creyendo que es inconstitucional, lo lógico es que responda a los 2 días siguientes para una norma que se está aplicando, acabe ya, ¿no? Y no que cuando ya han pasado digan que ha sido inconstitucional. Vale. Pero también, por ejemplo, Vox ahí convocó manifestaciones, en este caso con los coches, porque como estaban las medidas y tal igual. Y por tanto hizo en cierto modo, fue un adelantado también en impulsar a la gente ya a decir basta de esto. Y el gobierno poco después tuvo que ir levantando las restricciones, porque la gente ya decía hasta aquí. Por tanto, a resumen, yo no creo, o en conclusión, yo no creo que sea necesario que haya opciones siempre más a un lado u otro para que a ti te legitime eh, el adversario o enemigo. Me parece que de hecho esa visión, esa lectura es, requiere una reflexión porque nace en cierto modo, obviamente sin quererlo, de la resignación y del fracaso, por tanto, de cualquier tipo de organización política. Si una organización política tiene que rechazar a lo que es o tiene que esperar a que venga otra para poder sentirse legitimada, pues bueno, pues entonces, honestamente, para eso ya estábamos así, sin que apareciera Vox, ¿no? Aquí sí, porque eso es, ¿no? Otro ejemplo, la famosa ley de violencia de género. La impulsó Zapatero. Es una ley que vulnera la presunción de inocencia. Yo, por ser hombre, acarreo una culpa frente a ti. Mis hijos también. Eso, cuando llega el Partido Popular, no lo deroga. Lo que es peor también, porque además no lo deroga después de haber dicho que lo iba a derogar. Pero no solo no lo deroga, sino que eso lo convierte, esa ley, en un pacto de Estado. Es decir, eleva ya la ley a carácter de pacto de Estado. Entonces, por eso yo creo que hay que ser muy firmes en lo que se defiende y que sobre todo lo que hay que ser es audaces, en el mejor de los sentidos, inteligentes y, y estar presentes en todos los ámbitos y dar batalla sin miedo, siendo también inteligentes, obviamente, ¿no? No hay que dar 10 batallas a la vez, ¿no? Para ganar la guerra, bueno, pues a veces hay que mandar una avanzadilla de exploradores. Bueno, exploradores, como pueden dar cuenta, no, la cosa militar no es la mía. Vanessa, no sé si me escuchas o no. Sí. ¿Sí? ¿Te oigo? Ah, Sí. perdón, es que me entró una llamada y entonces no sabía yo si... Ya, perdona, fuera. No, sí, te oigo perfecto. De todas maneras, estoy absolutamente de acuerdo. Hay que levantar, eso sí, las banderas antiglobalistas, hay que hablar de esto, hay que hablar de la Agenda 2030, porque así como ahora el presidente Boric en su cuenta anual dijo que vamos a tener, además de los impuestos locales, un impuesto global
que tiene que ver con el cumplimiento de uno de los ODS de la Agenda 2030, que es la igualdad entre los países, ¿no? Entonces los países más ricos van a empezar a pasar parte de sus impuestos a un organismo internacional que va a estar repartiéndolo entre los países, supuestamente, porque va a ser equitativo, solidario, sustentable, y tú sabes, todo eso, hermosas etiquetas, ¿no? Que le ponen a cada una de las cosas que hacen. Y sí, efectivamente hay que seguir dando la pelea, pero hay que ser muy claro, muy explícito y no dejar lugar a dudas de cuál es la posición de cada quien, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como para ir cerrando esta muy buena entrevista, Jorge, cómo ves tú las elecciones que vienen? ¿Qué crees un poco que va a pasar en el mapa político en España ahora a fines de julio? Bueno, a ver, jugar a adivino no, nunca me he sentido cómodo ahí en eso más de... Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que desde luego, a empezar esta campaña se le va a hacer muy larga a Pedro Sánchez. Creo que sí que creo que es muy probable que haya un resultado que permita un gobierno que no sea el de Pedro Sánchez. Sin embargo, es verdad que una cosa es heredar el poder y otra cosa es ser alternativa, ¿no? En ese caso, pues cuanta más fuerza obtenga Vox, pues mayor estará garantizado que haya una alternativa frente a la actual insensatez que impera, que haya una alternativa también, ¿no? Pues en fin, que también por otro lado, digamos, esté dispuesta a bajar los impuestos, porque los otros señores han dicho que se comprometen de momento a no subirlos. Aunque bueno, también es verdad que la otra vez dijeron que los iban a bajar y los subieron en 20 impuestos, ¿no? Entonces yo creo, bueno, que ahí lo clave es, cuando más fuerza tenga Vox, pues más fuerza irá teniendo, bueno, pues por un lado, los intereses nacionales, los intereses del hombre corriente y de la mujer corriente de la calle. No, no lo digo en el sentido que dice la izquierda, la gente, no, no, sino de esa gente que quiere ir a su trabajo, quiere mejorar, quiere ascender socialmente y que además quiere estar despreocupada. Quiero decir, cuando, por ejemplo, un trabajador o un empleado de cualquier empresa llega a su casa y llega tarde, ¿no? Y se encuentra con que su hijo está la luz de su cuarto encendida y está estudiando, que no se encuentre con que está estudiando que si LGTBQIR o que si tergiversación de la historia, sino que está estudiando matemáticas, lengua, historia de verdad para crecer. Porque además tiene toda... todos está, el ascensor social, por decirlo de algún modo, está ahora mismo roto. Y es verdad también que ahora mismo son unas determinadas personas con determinadas rentas elevadas tienen obviamente más oportunidades que nunca. Eh, pero no por una cuestión ni mucho menos ni de lucha de clase ni de esas tonterías, sino porque simple y llanamente había unos gobiernos. Claro, si el gobierno legisla introduciendo todas estas cuestiones, por decirlo de algún modo, el único refugio que yo puedo tener como ciudadano, hay que tener en cuenta las habilidades entre España y Chile respecto de los modelos educativos y demás. El único, entonces yo tener que llevar a mi hijo sí o sí a un colegio privado para salvarlo de que no le introduzcan el masaje. Y ahora hay muchos españoles que eso no pueden. Y aquí en España aparte hay una parte de una educación. Entonces, bueno, cuanta más fuerza tenga Vox, más podrá volver a recuperar España en la senda del sentido común. Y algo muy triste que lo diga, pero algo que este país hace años que abandonó, que es la defensa de sus intereses nacionales y también de una política exterior centrada y obviamente en los intereses de la Unión Europea, pero también centrada y mirando hacia Iberoamérica con nuestras naciones hermanas, eh, donde nos unen muchísimas cosas, desde la concepción del pecado hasta un idioma y demás,
y que juntos hay muchas oportunidades de poder hacer cosas y también de protegernos mutuamente de las distintas injerencias que están teniendo lugar a través de otro tipo de organismos supranacionales y luego otros internacionales como el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que también son financiados o blanqueados también a veces por el globalismo y que por cierto, y ya finalizo, puesto una despedida, hay que fijarse también que ahora los comunistas, o como queremos denominarlos, desde Petro, Boric y demás, todos se agarran como locos a la Agenda 2030 para llevar al final a cabo sus planes. No sé si compartes eso conmigo. Lo comparto 100% y en Chile prácticamente que hablar de Agenda 2030, de globalismo, todavía es ser conspiranoico, nos falta mucho trabajo mediático, nos faltan muchas más voces, algunas personas se han hecho cargo de eso desde el Partido Republicano, pero falta realmente una expresión amplia y con caja de resonancia como la que ustedes poco a poco han ido trabajando. Yo los felicito acá desde Chile. Acá también tenemos gente trabajando por eso, quizás todavía falta más firmeza y en eso estamos, digamos, en poner o poner resistencia al desmantelamiento de la nación, al desmantelamiento de la familia, al desmantelamiento de la persona y su capacidad de forjar su identidad. Así es que estamos en un proceso emancipador y ya sabemos quién es el gran emancipador de absolutamente todo. Deleuze y Guattari lo llaman el Dios esquizofrénico, para el cual no existe el bien ni el mal, arriba ni abajo, hombre ni mujer, vivo ni muerto. Así que hacia allá vamos avanzando. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias por esta excelente entrevista para Esfera Pública. Vanessa, muchísimas gracias a vosotros. Chao.